Vamos a comenzar estudiando el primer principio, la S de Solid, que es el principio de responsabilidad única. Como vemos en el diagrama, que es muy representativo en la imagen, vemos una herramienta que es una navaja de estas suizas, ¿no? Que tienen un montón de funcionalidades, que tienen un montón de cosas útiles. La pregunta es, ¿tener todas estas cosas útiles juntas en un único lugar hace que esa herramienta sea realmente fácil de utilizar, que sea portátil, que uno la pueda utilizar de manera agradable? Bueno, la afirmación que dice este principio es que solo porque puedes no significa que debes. Esto justamente hace referencia a cómo tratar de encontrar responsabilidades únicas a cada uno de los bloques de nuestro código. Empezamos hablando de este principio en donde una clase debe tener solo una razón para cambiar. Esto hace referencia a una única responsabilidad. ¿Qué es una responsabilidad? Bien, una responsabilidad tiene que ver con qué hace esa clase y a quién conoce, ¿no? A qué otras clases conoce. Y este principio se centra en tratar de mantener alta la cohesión. Cada clase debe tener responsabilidad sobre una sola parte de la funcionalidad proporcionada por el software, y esa responsabilidad debe estar completamente encapsulada por la clase. Vamos a ver un primer ejemplo del principio de responsabilidad única. En este ejemplo, a la izquierda, tenemos una clase automotor con un montón de responsabilidades. Esta clase automotor no solo conoce el nombre y el apellido del conductor, que son propiedades justamente de la clase, sino que también el dominio, la marca, el modelo, y tiene un montón de otras responsabilidades: arrancar, parar, conducir el automotor, medir el aceite, lavar y cambiar el aceite. Está más que claro que estas responsabilidades que se están viendo en el ejemplo no deberían ser responsabilidades que deba tener el automotor en sí. Es una clase con muchas responsabilidades, en consecuencia con baja cohesión. La transformación que le haríamos a esta clase es, bueno, empezar a desagregar la clase automotor dejando únicamente las responsabilidades que tiene esa clase. Las responsabilidades son conocer el dominio, arrancar, medir el aceite y parar, por ejemplo, que son cosas que pueden hacerse en el automotor. Vemos que esta clase ahora tiene una agregación con modelo y marca, que son clases externas, ¿no? Que están relacionadas entre sí y tienen una relación de agregación con el automotor. Y lo mismo con el conductor. El conductor también es una clase que tiene su nombre y su apellido. Ahora, conductor es cohesivo, modelo es cohesivo, marca es cohesivo. Y si vemos, la clase automotor también es cohesivo. Otras responsabilidades, como puede ser lavar el auto o cambiar el aceite, pueden ser responsabilidades de otras clases que no sean parte de la vista inicial del dominio. Por ejemplo, un lavadero va a tener la responsabilidad de lavar un automotor. En consecuencia, el lavadero debería conocer, ¿sí?, el automotor que va a lavar, y por eso esta relación de uso. Lo mismo el mecánico, que va a ser el responsable de cambiar el aceite. De esta manera vemos cómo asignamos correctamente a una clase las responsabilidades y logramos subirle la cohesión, no solo a esa clase, sino a todas las clases satélites y relacionadas en este dominio. Ahora vamos a ver un ejemplo, pero programado en C#. En este ejemplo tenemos una clase factura, una clase producto, que tienen una relación de muchos a muchos y tienen, en consecuencia, una clase asociativa que se llama ítem. La clase factura tiene la responsabilidad de obtener el total de la factura y veremos luego cómo esta clase es que lo obtiene. Además, la factura también conoce el nombre y el apellido del cliente, y esto lo vamos a desagregar, como vemos en el ejemplo de la derecha, a partir de crear una nueva clase cliente, una nueva clase factura refactorizada, nuestro ítem y nuestro producto. Como vemos ahora, el ítem va a tener la responsabilidad de poder obtener el subtotal. El ítem va a conocer el producto y en consecuencia va a poder saber cuál es el subtotal parcial de ese ítem multiplicando precio por cantidad. En este caso vemos también cómo están las responsabilidades correctamente asignadas. A partir de ahora vamos a ver en C# un ejemplo implementado de este diagrama de clases. Bueno, en el ejemplo, como vemos en el diagrama de clases, tenemos el siguiente diseño. Tenemos una factura que tiene una relación de muchos a muchos con producto, y de esa relación de muchos a muchos sale la clase asociativa llamada ítem.
En este caso, vemos que factura además tiene datos de cliente y que producto tiene sus datos y que ítem conoce el producto y sabe la cantidad total de ese producto vendido. Vamos a inspeccionar un poco más en detalle la clase factura. Nuestra clase factura tiene un constructor para poder completar el estado del objeto al momento de instanciarlo, nuestra lista de ítems y tiene la operación total, que es la responsable de calcular el total de lo que es la factura en base a los ítems que tiene incluidos. Vemos la clase producto, que tiene un precio y una descripción. Y por último vemos la clase ítem, que tiene un producto y una cantidad. En este caso vemos que en el diseño propuesto, ítem conoce a producto, y esta va a ser la manera en la que implementamos la relación de muchos a muchos. Ítem conoce a producto y factura tiene una lista de ítems, ¿sí? Como vemos con esta property. Bien, en este diseño vemos que factura tiene datos del cliente, nombre y apellido, son datos propios del cliente. También vemos que factura es la responsable de obtener el total, que si bien eso es correcto, lo que por ahí podría mejorarse para subir la cohesión de la clase, es hacer que cada ítem conozca su subtotal. Así que vamos a empezar a factorizar en principio cuestiones relacionadas con el cliente, y para esto vamos a agregar una nueva clase, a la que vamos a llamar cliente. Nuestra clase cliente va a tener sus propiedades, tal cual figuraban en la factura. Y de esta manera volvemos a la clase factura y factorizamos, ¿sí? Dejando en lugar los datos en lugar de los datos del cliente, dejando el cliente tal cual lo planteamos anteriormente, con un objeto que lo represente. De esta manera ya no vamos a necesitar pasar por constructor, nombre y apellido para poder instanciar un cliente, sino que lo que vamos a hacer es enviar el cliente existente. Por último, completamos la construcción. Y de esta manera empezamos factorizando cliente, quitándole la responsabilidad, ¿no?, de conocer los datos del cliente, sino delegándole la responsabilidad al cliente de mantener su estado y con una relación, ¿sí?, de factura con cliente. Lo último que nos queda por factorizar es el tema del cálculo del total, que si bien, como decíamos anteriormente, es correcto que la factura sea responsable de calcular el total, podríamos mejorarlo haciendo un cambio o un ajuste en la clase ítem, poniendo una función que se llame, por ejemplo, subtotal en ítem, y que esta función devuelva la cantidad de productos vendidos por el precio del producto. De esta manera, cada ítem va a conocer su total parcial y factura, volviendo a la clase factura, en lugar de hacer el cálculo ítem por ítem, lo que va a hacer es pedirle a cada ítem su subtotal. De esta manera, factorizamos nuestro diagrama de clases inicial a partir del principio de responsabilidad única y mejoramos la cohesión de todas las clases. Vemos en funcionamiento este código. Bien, acá nos queda, me olvidé de crear el cliente. Vamos a ponerle cliente.apellido López, tal cual está en el ejemplo. Diego. Y ahora la factura, en lugar de esperar nombre y apellido, lo que espera es el cliente. Entonces, como vemos en nuestro programa, creamos nuestro cliente, creamos nuestra factura con un número y un cliente asociado, creamos los distintos ítems y a cada ítem le asignamos un producto con un precio y una cantidad. Luego esos ítems los agregamos a la factura y por último mostramos el total. Ahora sí, vamos a ejecutar y vemos que el total de la factura es 280, que es exactamente la suma de todos los parciales de cada uno de los ítems. Con este pequeño ajuste, mejoramos la clase, subimos la cohesión y estamos más cerca de poder alinearlos
de poder alinearlos con el principio de responsabilidad única. Como vemos, así queda nuestro diagrama de clases.